Sí, ¿estamos todos listos? ¿Señal de ok? Venga, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Como saben, hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria y voy a informarles de algunas de las medidas que hemos aprobado. Comenzamos por el ámbito laboral. Vamos a impulsar un servicio innovador para mejorar los procesos de selección y también para facilitar el acceso al empleo. Lo vamos a hacer mediante una plataforma basada en inteligencia artificial que va a conectar a las personas demandantes de empleo con las empresas que necesitan todo ese talento en nuestra región. Se trata de una herramienta a la que vamos a poder acceder a través de la página web y de la aplicación del SESPE, el Servicio Público de Empleo en Extremadura. En ella lo que vamos a hacer es analizar la información de cada demandante de empleo para ofrecerles sugerencias personalizadas que se ajusten a su formación y a su experiencia profesional. Y lo mismo va a ocurrir con las empresas. Las empresas podrán lanzar una oferta y recibir de manera casi inmediata una propuesta de los candidatos que se ajustan a las necesidades que tenga esa empresa. Para lograrlo, para lanzar esta plataforma, vamos a invertir 4,5 millones de euros que van a permitir simplificar esa intermediación laboral tan necesaria y aumentar las posibilidades, las oportunidades de inserción. Pasamos de ese ámbito laboral a promover nuevas infraestructuras para nuestra comunidad autónoma. Seguimos mejorando los centros educativos para dotarles de nuevos servicios e instalaciones que van a permitir ofrecer una enseñanza de calidad. Por eso, hoy hemos aprobado 1 millón de euros para reformar el Colegio Meléndez Valdés de Ribera del Fresno. Damos así respuesta a las demandas de la comunidad educativa de este municipio. Vamos a realizar obras que mejoren la accesibilidad en el mismo y que los alumnos y profesores de este centro público de infantil y de primaria puedan de una vez por todas disfrutar de los servicios básicos que hasta este momento no tenían, servicios fundamentales como son el servicio de comedor y el gimnasio, entre otras mejoras que vamos a acometer en este colegio. También queremos seguir cuidando de nuestras infraestructuras turísticas y en esta línea puedo informarles de que vamos a destinar 2,2 millones de euros para mejorar los espacios para visitantes de 9 playas de interior. Se van a instalar nuevas plataformas de baños flotantes, vamos a instalar zonas de sombra, duchas y torres de vigilancia para los socorristas. En concreto, todas estas actuaciones se dirigen a las siguientes playas. En primer lugar, Alange, el Cancho del Fresno en Cañamero, Calicantos en Casas de Don Pedro, Isla del Zújar en Castuera, La Dehesa en Cheles, Peloche en Herrera del Duque, Costa Dulce en Orellana la Vieja. También vamos a actuar en Campanario y, por último, en Puerto Peña en Talarrubias. Estas mejoras nos permiten reforzar los estándares de calidad de todas estas playas, así como cumplir con los criterios exigidos para obtener y renovar el distintivo de calidad Bandera Azul. Un apunte más antes de terminar. Hoy se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura que a partir del 1 de enero del 2026 y durante todo el año, los extremeños diagnosticados de ELA van a poder solicitar una ayuda de 2.000 euros a la Junta de Extremadura. Mantenemos ese importe de los 2.000 euros. Saben que en el proyecto de presupuestos presentado se elevaba a los 4.000, pero al no haber sido aprobado ese proyecto, mantenemos esa cantidad de 2.000 euros. Estas familias realizan importantes esfuerzos económicos para mejorar los tratamientos que redunden en una mejora de la calidad de vida. Nosotros aprobamos estas ayudas en el año 2024 y aquellas personas que hayan recibido estas ayudas en anualidades anteriores, en 2024 o en 2025, pueden volver a solicitarlas, por supuesto, para que se hagan efectivas en el año 2026.
Los beneficiarios van a tener que cumplimentar el formulario que se encuentra disponible en la web de la Junta de Extremadura en el apartado de trámites. Y permítanme que en este punto, en el de las ayudas a ELA, haga un llamamiento al Gobierno del señor Sánchez, haga un llamamiento al Estado. Le voy a pedir dos cosas muy claras en las que estamos insistiendo en los últimos meses. La primera es que se materialice de una vez por todas la ayuda de 10.000 euros prometida, que acometa todo lo necesario para su tramitación. En nuestra comunidad autónoma estamos preparados para realizarlo, pero aún no se ha recibido ese dinero que permita cubrir el importe de esa ayuda y, por lo tanto, no podemos proceder a ese pago. Ninguno de estos enfermos está recibiendo en estos momentos esa ayuda tan necesaria. Nuestra comunidad autónoma ha aprobado unas ayudas, las ha regulado y las ha implementado. El Estado se ha quedado en un mero anuncio tras 3 años de la ley ELA establecida, guardada en un cajón y sin progresos, y a día de hoy tampoco tenemos esas ayudas de 10.000 euros que son muy esperadas por estas familias. El segundo llamamiento que le quiero hacer es que modifique la Ley de Renta, que modifique el artículo 7 de la Ley 35/2006, que regula este impuesto y declare exentas estas ayudas. Si no lo hace, estas ayudas tributan. Nosotros ya le hemos enviado una carta al Gobierno del señor Sánchez pidiéndole que estas ayudas se declaren exentas, que no tributen. El hecho de incorporarlas en la declaración de la renta supone que sean tratadas como ganancias patrimoniales. Esto implica que hay que pagar por ellas, pero no solo eso, porque algunas comunidades autónomas, como la nuestra, hemos aprobado una deducción para que aquí nadie tenga que pagar cuando recibe una ayuda de ELA. Nosotros hemos aprobado, lo saben, deducciones fiscales que lo que suponen es, además de 2.000 euros de deducción fiscal para estas familias, que cuando tributan en renta, cuando se incorporan porque no han sido declaradas exentas, y esa exención solamente la puede aprobar el Estado, que es el competente para regular las exenciones en el IRPF, hemos aprobado una bonificación en la cuota que anula la tributación efectiva de nuestra ayuda, pero computa en la renta, y esto está haciendo que muchas familias nos comuniquen que pierden, por ejemplo, las becas educativas porque se elevan sus niveles de renta al recibir estas ayudas. Llamamiento doble. En primer lugar, que por favor podamos proceder al pago de los 10.000 euros tan esperados, y en segundo término, que tengan el tratamiento fiscal que merecen, que se declaren exentas, que no tributen porque son ayudas esenciales para el bienestar de estos enfermos. Nada más por mi parte, quedo a su disposición para cualquier duda o cuestión que deseen formular. Gracias. Venga, ¿comenzamos? Óscar. Bueno, una queja del Consejo referente a las ayudas a las playas de interior. Si no tengo mal entendido, son todas aquellas que han tenido bandera azul en el último ejercicio. Me gustaría saber si este tipo de ayudas se pueden ampliar, sobre todo de cara a los ayuntamientos, a aquellos que opten o que estén preparando un informe o una solicitud para esa bandera azul también poder optar a este tipo de ayudas. Gracias. Son a las 9 playas que yo he identificado, a todas y cada una de ellas, y las actuaciones se centran ahí. No descartamos en un futuro trabajar en otras para conseguir, por supuesto, esas banderas, pero a día de hoy son esas 9 que hemos indicado, ¿vale?, y que hemos especificado. En esos términos se ha aprobado la convocatoria. Óscar. Hola, buenos días, portavoz. ¿Qué tal? No sé si usted nos podría ofrecer información, confirmar si se ha comenzado a contactar con los grupos parlamentarios para tantear posibles opciones para la formación del Gobierno. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Esta mañana han escuchado a la presidenta y la escucharon también el día en que ganamos las elecciones, este domingo. Por supuesto que diálogo, así ha sido desde siempre, desde que hemos llegado al Gobierno, intentar hablar para todo, con todos los grupos parlamentarios, y ahora es nuestra prioridad absoluta establecer ese contacto. La presidenta va a realizarlo con la mayor celeridad posible, y lo que está en juego es la estabilidad de nuestra comunidad autónoma. Es que
sigamos creciendo como lo estamos haciendo, es que Extremadura deje de abandonar las últimas posiciones en los rankings económicos para pasar a encabezarlas. Aquí lo que pedimos es altura de mira, es que todos asumamos la responsabilidad que nos ha dado el pueblo extremeño, un pueblo que ha dicho que María Guardiola tiene que ser la próxima presidenta de nuestra región y que tiene que, por supuesto, impulsar ese crecimiento. En breve se realizarán esas comunicaciones con los distintos representantes de los partidos. Sí, incidiendo un poquito en la pregunta, la presidenta el domingo dijo mañana mismo, eso fue el lunes, según Vox no ha recibido nada. Entonces, mañana es Nochebuena, pasado Navidad, como dice la canción. Me pide el cuerpo completar la frase. Entonces, ¿cuándo? En breve, pero ¿cuándo? ¿O se va a dejar pasar estas fiestas? Lo trasladará la presidenta. Permítame que, por respeto institucional, esa información la dé la presidenta en cuanto proceda. Gracias. Yo quería preguntarle por la posibilidad de pactos. Hablaban ayer en el Partido Socialista algunas voces de la posibilidad de permitir la gobernabilidad. No sé si ustedes la contemplan. Y también en el sentido de Vox, pocas alternativas tiene ahora mismo la Junta, sino para Guardiola, sino para seguir al frente de la Junta. Muchas gracias. Yo reiterar lo que ya hemos dicho y lo que ha dicho la presidenta, dispuestos a dialogar, dispuestos a hablar, pensando principalmente en Extremadura. Los intereses de los partidos creo que deben dejarse a un lado. Nosotros quiero recordar que convocamos estas elecciones ante una situación de bloqueo, ante la pérdida de más de 550 millones en nuestra región por una prórroga presupuestaria, y nosotros no tenemos líneas rojas, lo ha manifestado ya la presidenta. Los colores que nos mueven y las líneas que nos mueven son los de nuestra bandera, verde, blanca y negra, y en eso queremos trabajar y queremos hablar con todos, deseando que podamos salir de esa situación de bloqueo en la que nos habían arrastrado con la presentación de 3 enmiendas a la totalidad al presupuesto más alto de nuestra comunidad autónoma y con una pérdida de 550 millones por no poder continuar con su tramitación parlamentaria. Por lo tanto, desde el Gobierno lo que podemos trasladar es eso, predisposición absoluta al diálogo, a hablar, a que todos los escenarios son posibles siempre que sea por el bien de Extremadura. Sí, al respecto me gustaría saber un poco cómo afrontan ese periodo de diálogo, esas conversaciones, por ejemplo, con el PSOE, en el cual ya conocemos que va a tener, la dirección va a ser una gestora, no sabemos cuándo se va a conformar, pero lógicamente no sé con quién van a hablar, de qué manera, qué decisiones se pueden tomar. Lo digo referente a esa futura gobernabilidad. Y también le quería preguntar, aunque sabemos que es de la presidenta, si ya tienen una fecha de conformación de la nueva Cámara Legislativa, de la Asamblea. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Pues en relación con lo que me pregunta de con quién vamos a hablar con el PSOE, pues será con quienes ellos digan que hablemos, ¿no? Máximo respeto, por supuesto, a las organizaciones internas, máximo respeto a los partidos. Nosotros encantados de dialogar con todos y cada uno de ellos, y ellos irán marcando quién es el interlocutor. Ojalá que esa persona sea la que vele por los intereses de nuestra región, que sin duda seguro ese diálogo va a ser mucho más fluido y más efectivo. Y en cuanto al calendario, pues se hará público en cuanto la presidenta lo decida y con su prerrogativa de ordenar ese calendario. Buenos días. Buenos días. Lo mismo. Esta mañana María Guardiola ha hecho una entrevista, ha hecho unas declaraciones y ha dicho que si Abascal quiere estar en el Gobierno tiene que haber compromiso de seriedad. ¿Dejan la puerta abierta a Vox para que esté en el Gobierno? Pero yo creo que eso no es una novedad, que es lo que hemos reiterado, que no hay líneas rojas en este momento, que lo que queremos es lo mejor para Extremadura, que lo que queremos es seguir creciendo, es seguir generando oportunidades, empleo en nuestra región, riqueza económica que haga que no tengamos que irnos, como ha sufrido el pueblo extremeño durante muchísimos años, esa expulsión obligada, y que, por supuesto, dispuestos a hablar de todo y con todo. Nuestro Gobierno ha sido muy claro desde el primer momento, lo ha sido
hasta el punto de que cuando nos sentamos con los presupuestos se le dice qué es lo que va a pasar, que si no hay presupuestos vamos a escuchar a los extremeños. Les acabamos de escuchar y han sido rotundos y claros. Quieren que la presidenta María Guardiola sea la que esté al frente de nuestra región durante estos 4 años. Ahora queda pues hablar con esos que también representan los intereses de los extremeños y cerrar esa posibilidad. Pero no es una novedad, o sea, manifestación absoluta de diálogo y entendimiento por el bien de Extremadura, que es lo que este Gobierno defiende desde su llegada. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? Claro que sí. Seguimos. Siguiendo un poco con la línea y con las posibilidades, no sé si ha habido debate sobre la posibilidad de preferir un gobierno en solitario con la abstención de algún partido, como el Partido Socialista, o sería más factible y mejor para Extremadura, según desde su visión, hacerlo con un partido como Vox. Gracias. Pues permítanme que les reitere lo que acabo de decir. Yo comprendo perfectamente su insistencia y ahora lo único que queremos es trasladar que lo que queremos es lo mejor para nuestra región, lo mejor para Extremadura. Y sin duda una Extremadura que ha dicho claramente que quiere que su presidenta sea María Guardiola. Ahora lo que hay que hacer es llegar a esos acuerdos, entendimiento, hablar con todos los que representan a los extremeños y que sea una realidad lo antes posible. Porque lo que queremos es seguir haciendo lo que hemos hecho estos 2 años y medio, que son políticas económicas que han dado sus frutos, que han dado sus resultados. Los datos económicos nos avalan, tenemos 43.000 nuevos declarantes en el IRPF, nunca ha habido tanta gente trabajando en Extremadura y Extremadura ha dejado de estar a la cola en todos los rankings económicos y sociales. Por lo tanto, nuestro modelo funciona y eso es lo que queremos seguir haciendo. Simplemente quería, si es tan amable, valoración de la dimisión ayer de Miguel Ángel Gallardo. Bueno, pues permítame que también utilice el mismo respeto y la misma lealtad institucional con la que nos manifestamos acerca de cualquier otra situación en cualquier partido político. Una caída estrepitosa de 10 diputados creo que a cualquiera en una posición de liderazgo de un partido pues le haría llegar a esa misma conclusión, pero respeto máximo y absoluto a la decisión que ha adoptado el señor Gallardo. Creo que los hechos son los que son y los datos son los que son y es perfectamente entendible la situación. Bueno, ya, a ver si. Pero la opinión, si cree que desde el 21 por la noche se ha destensado las partes, porque, por ejemplo, Abascal ayer dijo que no había motivos para felicitar a Guardiola, como que Vox sigue en su posición, incluso reforzada. O sea, no se ve que haya una flexibilización de las relaciones. Su opinión. Y que no sé. Hombre, yo creo que cuando... ¿Ve más factible o no? ¿O no se han dado paso por ninguna de las partes? Yo creo que objetivamente cuando alguien gana unas elecciones, el resto de representantes políticos tienen que estar a la altura y, por supuesto, felicitarle por ello. O sea, es evidente que quien ha ganado las elecciones ha sido la presidenta María Guardiola. Hemos obtenido más de 12.000 votos, que es la suma de los votos que tienen Vox y el Partido Socialista. O sea, estamos en una situación en la que la presidenta María Guardiola y todo el Partido Popular ha ganado las elecciones. En esa situación de, por el máximo respeto y lealtad institucional, lo mínimo creo que debe procederse es a una felicitación a aquella persona que ha ganado las elecciones, pero no puedo valorar actitudes o comportamientos que no hayan sido realizados por nuestro propio Gobierno. Soy la portavoz del Gobierno. Lo que vamos a trasladar es nuestra opinión y, sobre todo, responsabilidad de las actuaciones que nosotros llevamos a cabo. Reitero, dispuestos a dialogar, dispuestos a hablar, basta ya de bloqueos en Extremadura. Estamos deseando aprobar unos presupuestos que tienen un crecimiento de 550 millones con respecto al anterior y lo que queremos es que Extremadura siga creciendo. A nosotros solo nos importan los extremeños y nuestra tierra y esto implica que hablemos, por supuesto, con todos por el bien de Extremadura. Gracias. ¿Sí? ¿Seguimos? Se ha hablado de Abascal, pero Óscar Fernández ha felicitado ya a María Guardiola por los resultados electorales y no sé si va a haber alguna pregunta más y ya también aprovecho para hacerle la última que no tiene nada que ver con esto. Se ha empezado a pagar la subida salarial a los funcionarios,
pero no a todas las instituciones. ¿Cuándo lo van a recibir? ¿En diciembre o ya en enero? Gracias. Bien, gracias por esa segunda pregunta tan importante para todos los empleados públicos. Creo que aún no lo ha realizado, pero sí podemos confirmar ahora ese dato de esa felicitación que creo que todos los partidos políticos deberían, por supuesto, trasladar a la persona que ha ganado las elecciones. Ahora le confirmamos. Y en cuanto a la subida salarial, pues recordar lo que ya he dicho muchísimas veces. Nuestro Gobierno cumple con los empleados públicos. Hemos pagado todas y cada una de las subidas salariales, 200 millones de euros en 2 años, y esta, por supuesto, que la hemos aprobado ya en mesa general y queríamos pagarla lo antes posible. El problema es un problema técnico, esto no es una cuestión política, es un problema técnico. Manejamos un programa que se llama Cyrus, que es gestionado por una empresa que se llama Ayesa y que no nos permite generar 2 nóminas en una misma mensualidad. Por eso, como tuvimos que cerrar la nómina de diciembre el día 5 para hacerla efectiva el día 18, como se pagó el día 17, para ser más precisa, el 17 de diciembre, hemos estado trabajando todos estos días para poder hacer un segundo pago en el mes de diciembre. Por ahora no lo conseguimos, a más tardar se va a pagar en enero, y en enero se va a pagar no solo el 2,5% con efecto retroactivo del 1 de enero del 2025, sino también el 1,5% del 2026. Los empleados públicos de Extremadura van a recibir a más tardar en enero una subida de un 4% que sin duda pues nos ayudará a afrontar esos gastos tan duros en esa cuesta de enero. Seguimos trabajando en ello, pero a día de hoy no podemos solventar ese problema técnico que nos permitiría pagar ese 2,5%. Les recuerdo que tenemos 50.000 empleados públicos que ya han cobrado la nómina de diciembre, que tienen que tener la seguridad de que nuestro Gobierno paga todas las deudas, incluso las deudas generadas por el señor Vara, que no pagó, el 2% del 2020, y que a más tardar, el peor de los escenarios para nosotros es que en enero se materialice todo ese pago. ¿Bien? ¿Ya sí? No. Que viene, que seguimos. Muchísimas gracias. Gracias.